verdad es que desgranando todos los dilemas que plantea la IA, nos situamos casi en un escenario tipo Blade Runner, que asusta un poco, la verdad. Y tampoco nos gustaría caer en el pesimismo, ni en el miedo, ni en el relato interesado. Y para escapar de esta postura hemos invitado a nuestra mesa a Javier Arroyo, que es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá, miembro del Instituto de Tecnología de Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid y que imparte docencia e investiga sobre inteligencia artificial. Espero haberlo dicho todo bien. Y además se estrena nuestra sección de entrevistas, porque es la primera que hacemos en nuestro podcast. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Raquel, un placer. Un placer tenerte. Javier, ¿eres de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío? Es decir, ¿de los que vislumbra una gran oportunidad de mejora con la inteligencia artificial o más bien lo contrario? Bueno, yo siempre tiendo al optimismo, me gustaría verlo todo lo positivo, pero las sombras también están ahí, así que el vaso está medio lleno y medio vacío, como habéis dicho en la panorámica que habéis hecho, que es muy, muy completa. Yo creo que las oportunidades están ahí y la tecnología ofrece son capacidades que podemos añadir, que nos pueden facilitar la vida, que, como decís, nos pueden quitar de realizar el trabajo. Si nos preocupa también, como habéis dicho, el hecho de que nos quiten el trabajo, es porque creemos que eso nos va a traer más inestabilidad y más pobreza, no porque nos vayamos a vivir mejor, ¿no? Que sería lo ideal. Eso al final depende de quién controla la tecnología, ¿no? También, al fin y al cabo, lo que sabemos es que nos la han puesto a disposición muy fácilmente y eso hace que tengamos que lidiar con ella sin realmente calibrar, porque nadie lo sabe, qué efectos tiene esta puesta a disposición tan masiva de esta tecnología, ¿no? Entonces, realmente ahora mismo estamos siendo todos conejillos de India. Se dice, ¿disminuirá nuestras capacidades cognitivas si la usamos para aprender, como decíais? Pues quién sabe, puede que sí. Y eso se está haciendo sin haberlo calibrado antes. Eso tiene también mucho que ver con la filosofía que tienen en Silicon Valley de muévete deprisa y rompe cosas. Si lo importante es avanzar, crear cuota de mercado, crear una base de usuarios y las consecuencias pues ya se irán viendo y ya se irán gestionando. También suele haber buenos equipos de abogados para ir gestionando esas consecuencias habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues como decís, vaso medio lleno, pero también vaso medio vacío porque no tenemos además esa opacidad sobre quién controla y sus motivaciones, ¿no? De hecho, hay quien dice, ¿no?, que es una vuelta de tuerca para este capitalismo de datos, ¿no?, del que tanto se habla. Claro, efectivamente. De hecho, como habéis dicho muy bien, están los sesgos de los modelos, están los sesgos de las herramientas, los propios intereses de las empresas, los propios intereses geopolíticos, que además hoy día también, al ser empresas en su gran mayoría americanas, también empresas chinas. En ese sentido, en Europa no tenemos una soberanía tecnológica, tenemos una gran dependencia. Pues evidentemente todo eso acrecienta esta situación de incertidumbre, ¿no?, que nos da ese uso. Y hemos hablado un poco, ¿no?, del marco de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotras siempre poniendo mucho el acento sobre estos impactos sociales y medioambientales, pero igual también queríamos que tú nos contaras qué significa, ¿no?, realmente inteligencia artificial y si realmente es tan inteligente como dicen que es. Bueno, lo cierto es que en el origen la idea es hacer que una máquina, un algoritmo, sea capaz de pensar, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, siempre que pone al hombre en el centro, ¿no? Al principio se consideraba la inteligencia como una facultad puramente humana, ¿no? Y hoy día eso ya pues se considera que los animales también son inteligentes a su manera, las plantas también, ¿no? Y colectivamente también las plantas resuelven problemas. Realmente los algoritmos también son inteligentes a su manera y las máquinas son inteligentes a su manera. Es bastante curioso, por ejemplo, que la tecnología que está detrás de mucha de esta inteligencia artificial se llama redes neuronales, y lo gracioso es que son modelos matemáticos, ecuaciones matemáticas que se llamaron red neuronal con la idea de que replicaran la estructura que tiene el cerebro humano. Su manera de aprender, bueno, como habéis dicho muy bien, al principio eran las redes neuronales más sencillas, luego se llamaron profundas, deep learning, y al añadir tantas redes neuronales, lo que empezaron a emerger fueron unas capacidades de comprensión muy grandes. Pero a la vez, esas capacidades de comprensión son cajas negras. Cajas negras en el sentido, no de un avión, sino en el sentido que usamos los informáticos, que es una caja totalmente opaca.
tiene mucha capacidad de aprender, pero no sabemos lo que está aprendiendo. Y no sabemos cuando nos da una solución por qué nos la está dando. Entonces, eso es una caja negra para un informático y entonces ese riesgo que habéis enunciado muy bien hablando de los sesgos de los datos en los que aprenden, luego a la vez también está la poca claridad que hay a la hora de saber por qué están diciendo lo que están diciendo. ¿De acuerdo? Por eso también cuando habláis de los guardarraíles de la inteligencia artificial generativa es porque, y los problemas que tienen de alucinaciones y tal, es porque realmente no se sabe por qué han aprendido lo que han aprendido. Entonces, de alguna manera, son inteligentes, sí, pero su inteligencia no es humana. Parece una inteligencia humana, no tienen tampoco, en principio, capacidad de razonamiento. Lo que hacen es generar palabras. Y al generar palabras, lo que están haciendo es generar un discurso coherente y son capaces de darnos una ilusión de razonamiento, aunque por detrás no lo haya, o por lo menos no lo hay como razonamos nosotros. Es muy interesante esa idea de la ilusión de razonamiento, porque efectivamente la sensación cuando le preguntas cualquier cosa es que su respuesta es absolutamente coherente, trabajada, consistente. Entonces es cierto que cuesta dudar, ¿no? Tienes que conocer previamente del tema sobre el que le preguntas para encontrar un poco los fallos. Y con esta intención con este objetivo, ¿no? De ser positivos, de ver el vaso medio lleno, ¿qué podemos hacer para que las personas se impongan al algoritmo, por así decirlo, que sean de verdad herramientas para el avance de la sociedad? Pues bueno, yo creo que la labor que hacéis, por ejemplo, vosotras de explicar muy bien los temas, pues es importante. Hay que entender lo que estamos usando. Como hemos dicho, estamos usando unas herramientas muy, muy potentes, están detrás de unas interfaces muy simples, apenas una caja de texto, una conversación, ¿no? Un chat que podemos tener con algo que está al otro extremo y que nos va a dar un montón de información y además, como dices muy bien, pues que además siempre nos va a dar, o como habéis contado en los casos personales, que todos hemos tenido casos parecidos, siempre nos va a dar la razón. Están hechas para que sigamos hablando y entonces para que nos sintamos cómodos. Entonces, pues eso, es un interlocutor amable que te va a dar la razón y entonces ese interlocutor realmente lo que va a querer es que tú estés ahí hablando. Nunca te va a decir tampoco, no lo sé, y ese es un problema también, ¿no? Entonces, conocer estas limitaciones que tiene la tecnología es fundamental y conocer los riesgos que tiene también lo es, ¿no? De alguna manera, el uso indiscriminado, pues como estáis hablando de los marcos normativos, pues seguramente tendrá que haber y como pasa con todas las herramientas, pues tendremos que aprender cómo usarla, para qué usarla y para qué no. Yo, por ejemplo, que soy profesor, me preocupa que los alumnos la están usando no para aprender, que podría ser una muy buena herramienta para que les dé recursos de aprender, para que les dé pistas sobre cómo resolver un problema, cómo afrontar un trabajo, sino para generar el trabajo, para llegar a la línea de meta con el menor esfuerzo posible. Entonces, realmente la herramienta está ahí, tiene grandes posibilidades, pero si la usamos en el uso que le damos también está parte del riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como en todo lo demás, el ser conscientes qué pasa con esos datos, qué hay detrás, podemos confiar o no, qué tipo de decisiones les podemos confiar, ¿no? O pedir asesoramiento. Hay que entender exactamente sus limitaciones para luego poder hacer un uso lo más sensato y responsable de lo que ella nos da, ¿no? Al final, la formación al respecto, ¿no? Es vital porque lo comentábamos antes, que IA no es una sola, hay muchas IAs, pero al final tenemos que admitir que es fácil caer en ese relato que asocia la IA a la inteligencia militar, a los contenidos online, que menoscaban la integridad personal. Escapar de ese relato es difícil. Tú que te mueves mucho en este sector, somos un poco catastrofistas, es desconocimiento, nos gusta llevarnos las manos a la cabeza. Bueno, al final la tecnología siempre está en manos de quien está, ¿no? Y entonces está claro que si está en manos de empresas, las empresas, su finalidad principal no es aportar un bien a la sociedad, su finalidad principal es generalmente ganar dinero, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto pues no se armonicen esas dos cosas, pues es complicado, ¿no? Es complicado confiar. Tenemos las experiencias de las redes sociales, como las redes sociales también generan mucho malestar, ha habido responsabilidades, ¿no? Se le ha exigido responsabilidades a estas empresas
Meta, ¿no? En Estados Unidos, sobre suicidios, sobre problemas que han tenido adolescentes, ¿no? Sobre trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, sabemos que estas empresas eso lo ven como un mal menor, ¿no? Y como no tienen una responsabilidad, se consideran medios, pero priorizan el uso masivo frente al uso responsable. Entonces, al final, el uso responsable recae sobre nosotros, ¿no? Eso nos deja un poco indefensos. Necesitamos, como estábamos diciendo antes, necesitamos más formación para saber cómo debemos usar estas herramientas y por qué. Si a eso le añadimos que son opacas 100%, ¿no? Pues entonces eso también nos deja de nuevo en una posición un poco indefensa. Dentro de eso, pues ya digo que el problema está en que estamos un poco solos, digamos, ¿no? Y sabemos muy poco porque estamos viviéndolo en directo, digamos. Por real. Eso es. Y bueno, me tocaba a mí intentar llamar un poco al canto a la esperanza, porque siempre nos dicen que somos un poco agoreras, ¿no? Siempre estamos ahí centrándonos en los impactos sociales y medioambientales, y además casi siempre los negativos, pero nos habíamos propuesto, ¿no? En estos podcasts intentar también terminar un poco con las alternativas, con las partes positivas. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? Si hay realmente cosas de la IA, impactos o usos que le podamos dar que haga que realmente merezca la pena seguir desarrollando esta tecnología. Sí, yo creo que sí. Y realmente no es tanto el problema de la tecnología, sino cómo la organizamos, ¿no? Realmente podríamos tener un uso mucho más democrático y más orientado, digamos, al bienestar social, ¿no? De hecho, también una cosa también muy buena, y en eso también han participado, digamos, estas empresas potentes, es que muchos desarrollo de inteligencia artificial se hace siguiendo los principios de lo que es el software libre, que el software libre es que el código fuente está a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, existen grandes herramientas que sirven para programar modelos de inteligencia artificial que son de código abierto, son software libre. Y eso permite que muchas personas puedan acceder a ellos, puedan aprender a utilizarlos, ¿de acuerdo? Evidentemente, estas empresas, al liberar esos modelos, lo que ganan es pues, que los ponen a disposición y que tienen una posición líder. Todo el mundo aprende a manejar esos modelos que ya se han desarrollado, esas herramientas, ¿de acuerdo? Pero también, a su vez, democratiza mucho su desarrollo y extiende su uso. Entonces, en ese sentido, hay medios, digamos, tanto humanos como materiales, ¿no? Y de conocimiento para desarrollar la IA de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que en ese sentido nos falta un poco de imaginación de alguna manera, ¿no? Como nos pasa muchas veces en muchos ámbitos de la vida, para escapar de la rueda en la que estamos y pensar el mundo de otra manera que, digamos, sea más saludable, sea más sostenible y sea más amable para todos, ¿no? Pero realmente yo creo que en ese sentido, aunque sean unas pocas empresas las que controlan la IA, creo que se podría, y existen ejemplos en Internet recientes, ¿no? De cómo, por ejemplo, la Wikipedia, que está ajena digamos, a las leyes de mercado, es una enciclopedia, es la compilación de conocimiento más grande de la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad, y eso se ha hecho sin mediar, digamos, unas relaciones contractuales, sin que nadie pague a nadie para hacer contenido. Sin embargo, es un recurso que está ahí valiosísimo, que todos podemos usar y que es muy útil. De hecho, un recurso que utilizan todas estas empresas para sus asistentes, para nutrirlos con información veraz, como decíais, ¿no? De hecho, recientemente la fundación de Wikimedia, que es la que hospeda Wikipedia y que auspicia Wikipedia, pues ha firmado un acuerdo con estas empresas para recibir dinero para poder alimentar estos modelos, ¿no? Entonces, la Wikipedia, por ejemplo, que es un modelo, o sea, es un ejemplo de éxito de hace 30 años, pues realmente podría dar lugar, ¿no? O podría ser inspirador para pensar otras tecnologías, digamos, más abiertas y más al servicio de la gente también. Pues yo me quedo con esto que has dicho, que me ha encantado, de lanzarnos a poner a prueba nuestra imaginación y escapar de la rueda. Qué razón tienes. Muchas gracias, Javier, por haber participado en este capítulo de nuestro podcast de Carro de Combate. Ha sido un placer tenerte y escucharte. Y conversar sobre estas oportunidades de transformación que brinda la IA y sobre estas posibles soluciones para cerrar pues, todas estas brechas de las que hemos hablado antes. Y muchas gracias a quienes estáis al otro lado y a nuestras mecenas que habéis hecho posible que hayamos podido estar en esta mesa durante, de momento, 3 episodios tratando aquellos temas que más os interesan. Porque ya sabéis que hacer este podcast
es realidad gracias a vuestro apoyo como mecenas, porque sin vuestra contribución no es posible hacer esto. Mis compañeras lo saben muy bien. Así que desde aquí os damos las gracias a quienes ya nos estáis apoyando y al resto os animamos a todas las personas que nos escuchéis a que participéis con vuestro mecenazgo para poder seguir con nuestro podcast de Carro de Combate tratando esos temas que a veces nos comentáis, ¿no? Que os gustaría que investigásemos o que tratásemos. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra compañía. Muchas Muchas gracias, Javier, por venirte hoy con nosotras. Para mí un placer, he aprendido mucho también. Pues gracias a vosotros y a vosotras, gracias a quienes estáis al otro lado y nos vemos pronto. en el siguiente, esperamos. Eso, nos vemos pronto.